tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo video de música e historia. Hoy vamos a hablar de Dietrich Buxtehude. Helsingborg 1637, Lübeck 9 de mayo de 1707. Fue un compositor y organista germano-danés de música culta del barroco. Sus obras para órgano forman parte del repertorio habitual para este instrumento y frecuentemente se interpretan en recitales y misas. Fue uno de los organistas más célebres de la escuela alemana de órgano barroco. Durante la mayor parte de su vida fue organista en la iglesia de Santa María Marienkirche de Lübeck. Como compositor produjo una amplia variedad de piezas vocales e instrumentales y su estilo influyó enormemente a muchos compositores, incluido Johann Sebastian Bach. Hoy en día es considerado el más destacado compositor germano de su tiempo, entre Heinrich Schütz y Bach. Nació con el nombre de Dietrich Buxtehude. En vida germanizó su nombre y firmaba como Dietrich Buxtehude. Otras versiones de su nombre son Dietrich y Diederich. Los eruditos discuten tanto la fecha como el lugar de nacimiento, aunque hoy en día se ha aceptado que nació en 1637 en Helsingborg, Escania, hoy parte de Suecia, pero entonces parte de Dinamarca. En su obituario en el Nova Literaria Marit Baltici de 1707 se afirma: reconocía a Dinamarca como su país natal cuando vino a nuestra región. Vivió cerca de 70 años. Otros, sin embargo, afirman que nació en Bad Oldesloe, en el ducado de Holstein, hoy Schleswig-Holstein, en Alemania, que en aquel tiempo formaba parte de la monarquía danesa. Era hijo de un organista de iglesia, heredando el talento y algunos dones de su padre, Hans Jensen Buxtehude. Primero fue organista en Helsingborg 1657-1658 y después en Elsinor 1660-1668. Tunder, el organista titular de la Marienkirche o iglesia de Santa María de Lübeck. En 1668 sucedió a su suegro en el puesto. Su cargo en la ciudad libre imperial de Lübeck le permitió desarrollar una amplia carrera musical y su autonomía fue un auténtico modelo para las carreras de maestros barrocos posteriores, como Georg Friedrich Händel, Johann Mattheson, Georg Philipp Telemann y Johann Sebastian Bach. En 1973 instituyó los Abendmusiken o conciertos de Adviento que atrajeron a músicos de otros lugares y siguieron celebrándose en la iglesia hasta 1810. Sus contemporáneos lo reconocían como el mejor organista de su época. En 1703, Händel y Mattheson viajaron para conocerlo. Por aquel entonces, Buxtehude ya tenía 66 años y estaba preparado para retirarse. Les ofreció su cargo a ambos, pero tenían que cumplir la tradición de casarse con su hija mayor, Ana Margareta. Tanto Händel como Mattheson rechazaron la oferta y se fueron al día siguiente de su llegada. En 1705, Johann Sebastian Bach, de 20 años de edad, anduvo más de 320 kilómetros desde Arnstadt para conocerlo. Permaneció con el maestro casi 3 meses, acudió a los conciertos de Adviento, le oyó tocar y aprendió de él. Sin embargo, también rechazó el puesto y la mano de la hija mayor. Buxtehude debe su renombre a la obra compuesta para el órgano, la más considerable de Alemania septentrional, que anuncia a la de Johann Sebastian Bach y sobrepasa a toda la de su contemporáneo. Siguió la línea inaugurada por Sweelinck, siendo el máximo exponente de la llamada Escuela Organista del Norte.
caracterizada por su gusto a las grandes arquitecturas musicales con riqueza y libertad de imaginación que se expresaban perfectamente a través de los recursos sonoros de los grandes instrumentos creados por los artesanos septentrionales. La obra de Buxtehude se caracteriza por sus preludios y corales, por el aspecto complejo y grandioso de la arquitectura, la invención melódica y rítmica y la riqueza del contrapunto. Sus obras no están divididas claramente en una parte dedicada al virtuosismo y otra al desarrollo contrapuntístico, sino que suceden alternativamente episodios de los dos tipos de secciones. Buxtehude compuso música sacra en una época en que los compositores conocidos preferían cultivar las nuevas formas profanas, la ópera, el concierto y la sonata. Con este compositor se consigue una música sacra luterana capaz de igualar a la previa polifonía católica del siglo XVI, que había sido reprobada por la Reforma de Lutero. Es el mejor compositor luterano del siglo XVII. El grueso de su trabajo viene representado por música vocal con una amplia variedad de estilos y piezas para órgano que consisten básicamente en series de corales y otras formas variadas de gran tamaño. Presenta una parte muy pequeña de la obra superviviente. Para clavecín compuso una veintena de suites, de las cuales algunas se atribuyen a Nicolas Le Béguet, 6 variaciones y 20 sonatas en trío para violín, viola da gamba y bajo continuo. Las suites para clave siguen casi invariablemente el modelo estándar. Buch WB 250 puede haber inspirado las variaciones Goldberg de Johann Sebastian Bach, pues ambas series tienen 32 variaciones y bastantes similitudes en la estructura de determinados movimientos. Buxtehude sigue el modelo de Corelli de la sonata a 2 y a 3 voces. La única obra de Buxtehude que se editó durante su vida fueron precisamente sonatas de cámara para violín, viola da gamba y clave a mediados de la década de 1690. Hubo un primer libro en 1694 y un segundo en 1696. Sonatas en trío, en sol, en si bemol y en do menor, opus 1, 2, 4 y 6, Buch WB 253, 255 y 257, en do y en sol menor, opus 2, 2, 3, Buch WB 260 y 261. Vocal. Salvo algunos cantos nupciales, la obra vocal de Buxtehude es sacra. La reforma luterana favoreció una música sacra coral basada en himnos para que toda la congregación participara en el canto. Buxtehude extendió el alcance musical y emocional de esta música coral hasta el punto que, debido a la complejidad del sonido, la congregación tenía que escuchar en vez de participar. Compuso más de 100 cantatas sobre textos en alemán y latín. Sus cantatas tienen un encanto fresco y vivaz que incluso Bach rara vez igualó. Compuso una misa breve a 5 voces, el motete Benedicam Dominum a 24 voces y varios oratorios, desgraciadamente perdidos en su mayor parte. Se conservan los libretos, pero no las partituras, lo cual es particularmente desafortunado, porque sus oratorios alemanes parecen haber sido el modelo para las obras posteriores de Johann Sebastian Bach y Georg Philipp Telemann. Cantatas membra Jesu Nostri, Cantate Domino, Jesu meine Freude, cantata de Navidad in dulce júbilo.
para teclado. En vida se le reconoció la capacidad de interpretación, improvisación y composición de obras al órgano. Destacan sus composiciones para clavicémbalo. Junto a Bach, es el responsable de la creación de un amplio repertorio específico para este instrumento en lugar de usarlo como mero acompañamiento del canto. Compuso tocatas, fantasías, fugas, pasacalles y sonatas. Estas obras influyeron notablemente en compositores posteriores. Preludios. Los preludios forman la parte principal del trabajo de Buxtehude y son considerados su principal contribución a la música del siglo XVII. Son composiciones en secciones que alternan las partes improvisadas con las partes de estricto contrapunto, normalmente fugas, aunque esto último recuerda a las tocatas de Frescobaldi. Las obras de Buxtehude son mucho más estrictas que ninguna otra tocata de su época. Bastante variados en estilo, lo que les hace difíciles de clasificar. Van desde los majestuosos Buch WB 137 y Buch WB 148, que incluyen una verdadera chacona junto a partes fugadas y otras secciones tipo tocata, hasta piezas con múltiples partes variadas como Buch WB 141, dos fugas, secciones de contrapunto imitativo y partes con escritura concordada y composiciones con dos fragmentos relativamente breves como Buch WB 144, un preludio improvisado corto seguido de una fuga más larga. Las secciones pueden estar explícitamente separadas en la partitura o fluir de una a la otra, estando el final de una y el principio de la otra en el mismo compás. Los preludios comienzan invariablemente con secciones de improvisación que emplean una amplia serie de técnicas, desde la escritura contrapuntística con breves fragmentos imitativos basados en un solo motivo a otros en los que se concuerdan las voces sin seguir un mismo motivo con arpegios. Por ejemplo, las fugas suelen ser a cuatro voces. Los temas son a menudo simples, recordando a las canzonas de Johann Jakob Froberger. En sus preludios, el tema servía de canto para desarrollar contrapuntos imitativos en todas las voces, siendo muy común el empleo del solo del pedalier. Hay algunas excepciones notables, por ejemplo el tema de Buch WB 148 está basado por entero en la repetición de notas. Una fuga en Buch WB 142 emplea un tema cromático que recuerda a numerosos ricercares de órgano de la época, pero compuesta en negras y no en blancas como era típico. Los temas de Buxtehude rara vez exceden de 2 compases de largo. El tema desarrollado durante 6 compases de una fuga en Buch WB 145 es una de las excepciones a esta norma. Las propias fugas son series de exposiciones sin material episódico y habitualmente sin modulaciones otros tonos, puesto que esto se logra con las secciones libres del preludio. Categoría: preludios corales, fantasías corales y variaciones corales. La mayor parte de las series corales tienen la forma de preludios corales, como el Ein feste Buch ist unser Gott Buch WB 184. Ejemplos de fantasías corales. Término moderno son Globet seist du, Jesucrist Buch WB 188, Nun freut euch lieben Christen mein Buch WB 210, Nun
Love Mein Ziel den Herren, Buch WB 213 y Die schon leuchtet der Morgenstern, Buch WB 223. Las variaciones corales de Buxtehude están compuestas normalmente a 3 o 4 voces. Consisten en 3 o 4 variaciones, de las cuales solo una puede usar el pedal. Estas piezas no son tan importantes para el desarrollo de la forma ni tan avanzadas como las contribuciones de Pachelbel o Georg Born a este género. Estos tres tipos: Auf meinen lieben Gott, Buch WB 179, que es, de manera bastante desacostumbrada para la época, una suite de danza basada en el coral y la basada en el canto. Magnificat, Buch WB 235 y Te Deum Laudamus, Buch WB 218, que son estructuralmente similares a las fantasías corales. Otras obras para teclado. Asimismo, Buxtehude compuso 2 chaconas y una passacaglia que, junto a las 6 chaconas para órgano de Pachelbel, representan una variación del estilo tradicional de chacona y, además, la primera contribución seria del norte de Alemania a la evolución de este género. Están entre las obras de Buxtehude más conocidas y han influido en numerosos compositores posteriores, en particular Bach y Brahms. Unas pocas canzonas para teclado son sus únicas piezas estrictamente contrapuntísticas y probablemente fueron compuestas con fines pedagógicos. De las 3 piezas conocidas como fugas, solo la primera, Buch WB 174, es una verdadera fuga. Buch WB 175 es más una canzona, 2 secciones, ambas fugadas y sobre el mismo tema, mientras que Buch WB 176 es más un típico preludio, solo que empieza con una fuga en lugar de con una sección improvisada. De música de Buxtehude. Si les gustó el video, denle un buen like, compártanlo y suscríbanse al canal. Gracias.